Buen día amigos, les saluda Miguel Alejandro Ugalde Ferguson. El día de hoy les voy a seguir comentando la actual actividad de la División del Sur, atentados contra la soberanía nacional. A propósito de la captura de 5 ciudadanos bolivianos en el Rei departamento de dos Putumayo, reis, cometido soberano sobre a terra día de e o ayer, céu. 21 de intención, vamos a ver lo que Tu dice nuestra ley de Parlamento, és que justamente por generar la grande, eu ley sou en las Deus partes del ámbito forte, legal es que se cometen delitos. Por maravilhoso. ende, todo el peso de la ley tiene que caer encima a los responsables. Ele faz En o el capítulo mar 15 del Código Civil se abrir. Sinto teu poder fluir em mim. Abogados en el árbol legal, reza en el artículo 325 lo siguiente, y me voy a permitir leerlo, ¿no? Con respecto a los atentados contra la soberanía nacional. Dice: el que practique un acto dirigido a someter a la República, en todo o en parte, a la dominación extranjera o a hacer independiente una parte de la misma, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 15 años. Pero este delito de atentado contra la soberanía nacional también tiene agravantes. Es así que el artículo 328 del Código Sustantivo tipifica las siguientes circunstancias agravantes. 1. Acepta el que acepta del invasor un empleo, cargo o comisión o dicta providencias encaminadas a afirmar al gobierno invasor. 2. Celebra o ejecuta con algún Estado sin cumplir las disposiciones constitucionales, tratados o actos de los que deriven o puedan derivar una guerra con el Perú. Vamos a dar un somero vistazo de la constitucionalidad de estos artículos para entenderlos mejor. Y voy a empezar por citar el artículo 38 de nuestra Carta Magna respecto a la defensa de la Constitución, el mismo que a la letra dice: todos los peruanos tienen el deber de honrar al Perú y de proteger los intereses nacionales, así como de respetar, cumplir y defender la Constitución y el ordenamiento jurídico de la nación. Entonces, partiendo de este artículo que los invito a leer para no estar repitiendo esa ideota, ¿no?, de la nueva Constitución, el artículo que hemos leído tiene su antecedente en el artículo 14 de la Constitución de 1823, el cual hacía indigno, ojo, el nombre de peruano a todo aquel que no amase a la patria, no fuera justo y benéfico, faltara al decoro nacional o no cumpliera con los que se debe a sí mismo. Incluso la Constitución de 1826 preceptuaba como deber de todo peruano el sacrificar sus bienes y su vida misma cuando lo exigía la salud de la República. Ahora he escuchado por ahí hablar de la insurgencia, ¿no? Y el artículo 82 de la Constitución de 1979 hablaba de que los ciudadanos tienen derecho de insurgir, sí, pero en defensa de la Constitución, no como algunos indoctos en el tema, ¿no?, lo hacen más bien para amenazar el orden constitucional. Entonces tenemos personas que por seguir a izquierdistas, ¿no? No saben pues lo que hablan ni lo que hacen. Se ha hablado también de rebelión, ¿no? Y lo que protege el tipo rebelión como tal, por ejemplo, es el bien jurídico del desarrollo jurídico constitucional previsto en la ley fundamental. Tutela, ojo aquí, no gobiernos constituidos, ni siquiera gobiernos legalmente constituidos, sino gobiernos constituidos constitucionalmente. De manera pues que pretender quitar o cambiar la constitución que tanto tiempo ha tomado desarrollar es un total desacierto, ¿no? Y más aún cuando esta es propuesta por personas con problemas, pues valgan verdades personales, ¿no? Con antecedentes delictuales, con muchos antecedentes, ¿no? Estas personas más bien deberían dedicarse
a solucionar sus problemas, ¿no? Pues en su mayoría hemos visto que son personas violentistas, ¿no? Son lisurientos, son malcriados, tienen actitudes delictuales, subversivas y terroristas. Finalmente, señores, la moraleja es bien sabida por todos nosotros, ¿no? La moraleja es de que en a hierro mata, a hierro muere. A la larga siempre han prevalecido y van a prevalecer los verdaderos defensores, los auténticos defensores de la honra del Perú, de los intereses nacionales, de los verdaderos intereses nacionales, así como el respeto, el cumplimiento y la defensa de la Constitución y el ordenamiento jurídico de la nación. Así también tenemos el artículo 44 de la Constitución referente a los deberes fundamentales del Estado. El mismo que dice que son deberes primordiales del Estado defender la soberanía nacional. En tal sentido se puede señalar que un Estado es soberano porque es un poder único dentro de sus fronteras, ¿no? Y porque es un poder independiente en relación con otros estados o con los demás estados. Por ello se suele afirmar que la soberanía posee una doble dimensión dentro de su unidad, ¿no? Una dimensión externa y una dimensión interna. En su dimensión externa, la soberanía se manifiesta en las relaciones internacionales de los estados, ¿no? Implica para el Estado soberano la exclusión de toda subordinación, ¿no? De toda dependencia respecto de otros, ¿no? En su manifestación interna, la soberanía significa que el Estado posee una autoridad suprema en relación con sus miembros o con los que se hallan en su territorio. Un dato importante e histórico a tener en cuenta es que nuestro país ciertamente es un país bendecido o un país bendito, ¿no? ¿Sabían ustedes que el Perú es el tercer país de mayor extensión en América Latina? En América Latina del Sur me refiero, y está además entre los 30 más amplios del planeta. ¿Saben cuál es su extensión? Bueno, la extensión que posee el Perú es de 1.285.000 kilómetros cuadrados. Volviendo al tema, solo se estará ejerciendo la soberanía y además la jurisdicción sobre el territorio terrestre, marítimo, subterráneo y aéreo si éste se exhibe como inalienable e inviolable. El Perú es independiente y autónomo, libre de cualquier tipo de autoridad extraña a su potestad. Ahora, que el territorio sea inalienable significa que no es de propiedad de un Estado foráneo, ni que es posible su enajenación. Esto reforzado además por el principio de no injerencia ni intervención. Por otro lado, que el territorio sea inviolable significa que no puede ser materia de amenaza externa. Este comentario, que tiene su razón de ser en nuestro artículo 54 de la Constitución, también tiene su parangón en las constituciones de otros países, como son algunos más claros incluso al respecto, como lo es el caso del artículo 3 de la Constitución panameña, que dice con respecto al territorio que no podrá ser jamás cedido, traspasado o enajenado ni temporal ni parcialmente a otros estados. O el artículo 54 de la Constitución paraguaya, que dice que menos aún el territorio puede ser arrendado. O el artículo 1 de la Constitución ecuatoriana y 84 de la hoy gran nación de El Salvador, ¿no? Gracias a su presidente Nayib Bukele, que dice que el Estado es irreductible. De tal manera que yo definitivamente estoy convencido de que hoy más que nunca se tiene que reforzar la labor del Congreso, más aún cuando vemos las amenazas y atentados que se le han practicado a esta institución y a sus miembros, que son de una posición pues antiterrorista y o subversiva. Para terminar con esta breve ilustración, quiero resaltar la importante labor de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, ¿no? Que a diario ven la vida de sus miembros diezmados. Y empezaré diciendo que la finalidad constitucional de garantizar la independencia, la soberanía y la integridad territorial de la República está relacionado con el bien jurídico de la seguridad nacional. El